Bien, estamos en vivo. Buenas tardes. Buenas tardes a quienes ya están en Facebook. Me da gusto nuevamente estar con ustedes. En unos momentos más estaremos conectados a través de la radio AM 1380 de su radio y también por medio de nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio. Por lo tanto, tenemos unos minutitos para que estemos pues ya también con nuestros hermanos y hermanas que nos acompañarán a través de la radio. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes después de un par de semanas donde, bueno, tuvimos ahí ciertos inconvenientes para poder estar en vivo, pero ya estamos. Adiós, gracias. Y así es que esperando que nos acompañen a lo largo de esta hora. Muy buenas tardes, es la hora de evangelizar. Estamos en Voz de Vida y me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente, acompañarlos y que me acompañen a lo largo de esta hora de evangelizar en nuestro programa Voz de Vida. Bien, nos conectamos. Ahora sí, un momento. Estamos pues ya, muy buenas tardes, estamos en nuestra programación de Voz de Vida. Nos pueden acompañar a través de nuestra aplicación de Virgen de Guadalupe Radio y también en el 1380 de su radio. Me da un gusto estar nuevamente con ustedes en vivo. Agradezco a toda la gente que me han bendecido con sus oraciones después de un accidente pequeño por ahí que tuvimos, que costó por ahí unas costillitas rotas, pero gracias a Dios ya estamos bastante recuperados, no totalmente, pero sí en franca recuperación. Nuevamente muy agradecido de todo corazón por sus oraciones. Y bueno, estamos pues ya con el ánimo, el entusiasmo de siempre para poder compartir con ustedes. Y hoy voy a comenzar con una oración que el Santo Padre ofreció en la misa de la vigilia de Pentecostés, porque hablaremos el día de hoy precisamente del Espíritu Santo. Y nos dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, pidamos Espíritu Santo, memoria de Dios, que reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien, porque peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Ven Espíritu Santo, tú que eres armonía, haznos constructores de unidad, tú que siempre te das. Concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, como he dicho, vamos a estar hablando del Espíritu Santo. Así es que esperamos pues que sea de interés para todos. Sobre todo en estos días donde pues apenas acabamos de celebrar hace un 10, 12 días precisamente el día de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo, que es fundamental en el camino de la iglesia.
Si nos remontamos a los orígenes de la iglesia, nos vamos a dar cuenta, especialmente si seguimos el libro de los Hechos de los Apóstoles, cómo el Espíritu Santo fue conduciendo prácticamente la vida de la iglesia. Y es admirable, es tan notorio como los apóstoles se dejaban verdaderamente guiar y llevar por el Espíritu de Dios. El, Cuando leemos en el libro de los Hechos, veremos cómo en primer lugar ponen el Espíritu y nosotros hemos decidido. El Espíritu ha mandado, el Espíritu ha enviado, en fin, vemos cómo el Espíritu Santo es el que está llevando y ha llevado, quiero que sepan, a lo largo de más de 2000 años el camino de la iglesia. Es el Espíritu Santo el que está acompañando permanentemente a la iglesia. Tan importante el Espíritu Santo en nuestra vida que el mismo Jesús en una ocasión dice a los apóstoles, les conviene que yo me vaya. Esto debe de hacernos pensar precisamente la importancia que tiene el Espíritu Santo para que el mismo Jesús nos diga, les conviene que yo me vaya. Yo a veces me he puesto a pensar, si estuviera Jesús aquí conmigo, híjole, sería extraordinario. Hablo de una presencia física, ¿sí? De Jesús. Yo sé que está conmigo, yo sé que está presente en mi vida, ¿sí? Pero pensando pues que estuviera así como estuvo con los apóstoles y que me dijera, te conviene que me vaya, híjole, espérame, no te vayas, ¿verdad? Sobre todo ya sabiendo quién es Jesús, ¿no? Diciendo, espérame, no te vayas. Pero creyendo precisamente en su palabra, si él mismo me dice, te conviene que yo me vaya, pues yo le diría, bueno, Señor, si tú lo dices, pues entonces vete ya, ¿verdad? Dice, porque si no me voy, no les enviaría el Espíritu Santo. Sí. Entonces, debe de ser muy importante precisamente el Espíritu Santo, para que Jesús se vaya. Y obviamente Jesús se fue, ¿sí? Ascendió a los cielos, pero su presencia ha quedado principalmente en la Eucaristía, en la palabra, y sabemos que vive en ti, vive en mí, que Jesús está presente, ¿sí? Pero es el Espíritu Santo ahora el que nos revela esa presencia de Jesús. Es el Espíritu Santo el que nos revela la presencia de Cristo en la palabra, el que nos deja ver a Jesús en la Eucaristía, no nada más un pedazo de pan o una copa con vino, sino que verdaderamente sabemos que es Cristo mismo quien está ahí presente. Sabemos que está presente en el sacerdote, en el momento de la consagración, en el momento de la absolución, ¿sí? En todos estos momentos de los sacramentos está Cristo presente en la persona del sacerdote. Y lo vemos con los ojos de la fe y lo vemos gracias al Espíritu Santo precisamente. El Espíritu Santo nos presenta la palabra de Dios en diferentes momentos, empezando con Isaías, ¿sí? Nos habla él de los dones del Espíritu Santo. En Isaías, en el capítulo 11, vamos a ver, nos dice lo siguiente. Reposará sobre el espíritu de Yahvé, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y temor de Yahvé, y se inspirará en el temor de Yahvé. Nos habla entonces Isaías de los dones del Espíritu Santo. Sí. No me voy a detener en detalle de cada uno de ellos porque nos llevaría prácticamente toda la hora,
Lo que quiero es precisamente ver nada más cómo el Espíritu Santo viene también cargado de dones para dártelos a ti, para dármelos a mí. También viene con frutos. Una vez que tú tienes el Espíritu de Dios, deben de manifestarse frutos. Contrariamente, cuando nosotros no dejamos al Espíritu actuar en nuestra vida, aparecen entonces frutos de la carne. Nos dice la carta de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 5, dice así: ahora bien, las obras de la carne son bien conocidas: fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Sobre todo esto les prevengo, yo les advertí que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué fuerte. Pero si somos realistas, veremos que actualmente este mundo que vivimos, está viviendo todo esto, tristemente. Ha habido un alejamiento de Dios tremendo en estos tiempos, que lo que más abunda es precisamente los frutos de la carne, las obras de la carne. Porque si lo comparamos ahora con los frutos del Espíritu, que enseguida nos dice también la carta a los Gálatas, vamos a ver la gran diferencia. Porque estos son, dice así: amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio de sí. No hay ley que condene tales cosas. Palabra de Dios. Impresionante, ¿verdad? La diferencia. Y que desgraciadamente no estamos viviendo realmente los frutos del Espíritu Santo. Porque los dones los hemos recibido, ¿sí? A través del bautizo, a través de la confirmación, el Espíritu Santo ha venido a nosotros y ha venido con dones. Eso no hay ninguna duda. Hay carismas también que se presentan, como dije al principio. No voy a meter ahorita a explicar o a tratar de comentar cada uno de los dones, de los frutos o de los carismas. Es simplemente para que tengamos ahorita un conocimiento, aunque sea eh, pequeño, de cómo el Espíritu Santo actúa en nuestra vida y que viene con esta carga de regalos, de dones, de carismas para nosotros, para que podamos en un momento dado vivir precisamente la vida que pueda estar produciendo estos frutos de los que nos habla la carta de San Pablo a los Gálatas. Nos dice así la primera carta de San Pablo a los Corintios. Sí, nos va a hablar de los carismas. Dice: hay diversidad de carismas, pero un mismo espíritu. Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo en todos. A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Esto es muy importante. Para provecho común. ¿Sí? Hay que recalcar esto de provecho común, porque estos carismas que el Espíritu otorga no son para guardarlos, no son para negociar con ellos, no son para meterlos en un cajón, sino que son para provecho común, es decir, para ponerlos al servicio de los demás. A uno se le puede conceder por medio del Espíritu palabras de sabiduría, a otros palabras de ciencia según el mismo Espíritu, a otro la fe en el mismo Espíritu, a otro carisma de curaciones en el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros
a otro don de profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro facultad de hablar diversas lenguas, a otro don de interpretarlas. Pero todas estas cosas las obra un mismo y único espíritu, que las distribuye a cada uno en particular según su voluntad. Bien, vemos pues que el Espíritu Santo viene entonces con una buena carga de dones, carismas y frutos. Podría decir que desgraciadamente reducimos la imagen del Espíritu Santo a una palomita. Bueno, es una imagen que se ha otorgado para identificar de alguna forma el Espíritu Santo, sobre todo cuando leemos sobre el bautizo de Jesús, como dice, descendió como una paloma del cielo, ¿verdad? Y escucha una voz, este es mi hijo amado. Entonces de ahí se toma pues esta imagen del Espíritu Santo. Otra imagen que tenemos del Espíritu Santo es el fuego, porque dice también en el libro de los Hechos de los Apóstoles que cuando estaban los apóstoles en el cenáculo, descendieron sobre ellos unas llamas de fuego, ¿verdad? Que es también otra imagen del Espíritu Santo. Al mismo tiempo, experimentaron, dice, un viento, como un viento huracanado. Y tenemos otra imagen de la que el mismo Jesús habla con aquella mujer samaritana en el pozo de Jacob, cuando le dice, si tú supieras quién te pide de beber, tú me pedirías a mí de beber y yo te daría de esa agua que salta hasta la vida eterna. Y está refiriéndose evidentemente al Espíritu Santo. En la cruz Jesús, cuando está ya a punto de morir, él dice, tengo sed. Pero es una sed precisamente no tanto de que tenga ganas él de beber, sino es una sed de dar ese espíritu, el espíritu de Dios. Y es por eso que una vez que él muere, a la hora que el soldado atraviesa su costado, de él brota agua y sangre. ¿Sí? El agua, que es el símbolo, el signo del Espíritu Santo derramándose sobre nosotros, su sangre que limpia, que purifica de todo pecado. Así, brevemente, tenemos un poquito más de idea del Espíritu Santo. Podría decir que si tenemos esa imagen del fuego, no hay que perder de vista que el fuego sirve también para purificar. El fuego sirve para consolidar. Cuando tú fundes metales, después se consolidan, es decir, unen, quedan perfectamente consolidados. ¿Sí? El agua es fuente de vida y el Espíritu Santo es fuente de vida. El viento es la libertad que tiene el Espíritu Santo. ¿Sí? Cuando acabamos de escuchar que Él otorga como quiere y a quien quiere, es decir, que el Espíritu Santo es libre de otorgar sus dones, sus carismas, como se le dé su divina gana, en pocas palabras, ¿verdad? ¿Sí? Y que el Espíritu Santo tampoco lo podemos controlar, no es un ventilador que traigas tú de un lado para otro para que lo manejes a tu antojo, ¿sí? Como muchos de repente lo hacen, porque desgraciadamente se sienten los controladores del Espíritu Santo y es el que está más bien queriendo hacer las veces del Espíritu de Dios. Espérame tantito, el Espíritu Santo no es un ventilador que tú puedas estar manejando tanto. Es un viento huracanado, es un viento que tú no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Sí. Bien, me quisiera concentrar un poquito en la homilía que el Papa Francisco dio precisamente el día de Pentecostés.
en la homilía de la misa de Pentecostés, porque me parece que es para el momento que estamos viviendo en esta pandemia que nos ha venido prácticamente a cambiar la vida, a cambiar nuestra forma de vida, ¿sí? Que no podemos decir que ya la libramos a pesar de que han sido ya 3 meses que hemos estado con esta situación terrible, ¿verdad? Esta mañana eh, puedo decirles que escuchando en las noticias el reporte que da la OMS, la Organización Mundial de la Salud, es de que hay más de 7 millones de casos eh, confirmados, detectados de COVID, de coronavirus. Y él decía, no podemos echar las campanas al vuelo y todavía no podemos decir esto ya está pasando, sino que hay que estar alertas, muy alertas, porque en los lugares donde posiblemente se pueda pensar que ya se ha estado solucionando el problema, en cualquier momento puede una vez más brotar sin control. Sí, así es que estamos pues en una situación que no podemos todavía ponernos a descansar o pensar que ya estamos saliendo. Falta tiempo. Y sin embargo, en este tiempo es importante que estemos cada vez más esperanzados en que Dios está actuando y va a actuar. Porque Él de todo, hace que las cosas funcionen para nuestro bien. Romanos 8:28 nos dice que Dios dispone de todas las cosas para el bien de los que le aman. Y si tú amas a Dios, yo amo a Dios, todo esto que estamos viviendo definitivamente va a ser para nuestro bien. Bien, decía así en su homilía el Papa, hablando también del comienzo de la iglesia, el día de Pentecostés, y nos pide, dice, hay que poner especial atención en los apóstoles, porque muchos de ellos eran gente muy sencilla, gente ordinaria, pescadores que estaban acostumbrados a vivir de su trabajo, del trabajo de sus propias manos. Entre ellos también estaba Mateo, que era ya una persona con instrucción, es decir, más educado, con más cultura. Entre ellos también podemos encontrar tanto nombres hebreos como nombres griegos. Había diferencia de orígenes entre ellos mismos, contextos sociales diferentes, ¿sí? Unos con carácter más manso que otros impetuosos, así como con diferentes puntos de vista y sensibilidades también distintas. Todos eran diferentes, esto no hay ninguna duda. Los apóstoles de Jesús, todos eran diferentes. Y Jesús no los había cambiado, no los cambió, pero para nada. No hizo de ellos así, vamos, una uniformidad. Tampoco los convirtió en ejemplares producidos en serie, para nada. No, no, no. Él dejó sus diferencias y ahora, el día de Pentecostés, ungiéndolos con el Espíritu Santo, ¿qué hizo? Los unió. Surgió ahí la unión de la diversidad. Esto es la verdad que muy, muy importante. Se logra esta unión en la diversidad con la unción del Espíritu. En Pentecostés, los apóstoles comprendieron entonces esta fuerza unificadora del Espíritu Santo. Lo vieron con sus propios ojos, cuando todos
hablando en lenguas diferentes, ¿qué pasó? Ya saben, había de diferentes lenguas, ¿verdad? Que escucharon el mensaje, nos dice el libro de los Hechos. Sin embargo, una vez que escucharon el mensaje, formaron un solo pueblo, el pueblo de Dios, plasmado por el Espíritu, que entreteje la unidad con nuestra diversidad. Qué interesante cómo el Espíritu logró esa unidad entre todos aquellos 3000, si 12 hemos dicho, diferentes caracteres, diferentes personalidades, impetuosos, mansos, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, estratos sociales, cultura, etcétera. 12 eran diferentes, ahora 3000, imagínense nada más cuánta diversidad. Sin embargo, el Espíritu Santo entreteje la unidad, ¿sí?, con nuestra diversidad. Y da armonía, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo es armonía. En Él hay armonía. Ahora vamos a ver, nosotros, nos dice el Papa, vamos a volver ahora a nosotros, la iglesia de hoy. Podemos preguntarnos qué es lo que nos une, en qué se fundamenta nuestra unidad. Yo cuando veo esta pregunta, cuando escuché esta pregunta, la verdad es que digo, ¿qué es lo que nos une? Si cuando vamos a la iglesia, en realidad se puede decir que no hablamos con nadie. Como que vamos cada quien a lo nuestro, ¿sí? Y ahí ya vemos también personas con diferentes caracteres, diferentes puntos de vista, diferentes opiniones, y sin embargo, como que cada quien está en lo suyo. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos une? ¿En qué se fundamenta nuestra unidad? Entre nosotros hay diferencias, por ejemplo, nos dice Sommelier, el Santo Padre, diferencia de opinión, de elección, de sensibilidad, pero la tentación está siempre en querer defender a capa y espada las propias ideas, considerándolas válidas para todos. Por otro lado, el de llevarse bien solo con aquellos que piensan igual que nosotros. Y esta es una tentación fea que divide. Pero esta es una fe construida entonces a nuestra imagen y no es la que el Espíritu Santo quiere. En consecuencia, podríamos pensar que lo que nos une es lo mismo que creemos, ¿sí?, y la misma forma de comportarnos. Sin embargo, hay mucho, mucho más que eso. Nuestro principio de unidad es o debe de ser el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos recuerda ante todo que somos hijos amados de Dios. Hijos amados de Dios, fíjate nada más. Todos iguales, todos iguales. A todos nos ama Dios de la misma forma. En esto, y definitivamente estamos iguales. Y todos somos diferentes. El Espíritu desciende sobre nosotros a pesar de nuestras diferencias, a pesar de nuestras miserias, para manifestarnos que tenemos un solo Señor, Jesús, un solo Padre, y que por esta razón somos hermanos y hermanas. Así es que empecemos de nuevo aquí. Miremos a la iglesia como la mira el Espíritu, no como la mira el mundo. El mundo nos ve que eres de derecha, que eres de izquierda, ¿sí?, que eres de esta o de aquella ideología,
El Espíritu nos ve del Padre y nos ve de Jesús. El mundo ve conservadores y progresistas, el Espíritu ve hijos de Dios. La mirada mundana ve estructuras que hay que hacer más eficientes. La mirada espiritual ve hermanos y hermanas, mendigos de misericordia. El Espíritu nos ama y conoce el lugar que cada uno tiene en el conjunto. Para Él no somos confeti, ¿sí?, llevado por el viento, sino piezas irreemplazables de su mosaico. Hago una pausa en este momento, que vamos prácticamente en la primera media hora de nuestro programa, para saludar a Delia Espinosa, que está siguiéndonos. Ustedes saben, Delia Espinosa, Tere Casas, Rosa María Sánchez, por lo regular, por lo normal, me acompañan en este programa debido al claustramiento, al quédate en casa. Ellos no han podido estar acompañándome, ya que la transmisión la estamos haciendo desde mi casa, la casa de ustedes. Y bueno, pues no podemos todavía reunirnos, esperamos hacerlo el próximo mes, primero Dios, ya desde cabina con todo el equipo, así como con Daniel Romero, mi hijo, que es nuestro productor del programa. Pero bueno, saludo pues a Delia, que nos está acompañando, a mi esposa, que también nos está siguiendo a través de la transmisión. Saludo también a Alejandro Gómez, que, mira, precisamente preguntaba Alejandro, ¿dónde están? Sí, efectivamente, Alejandro, tenemos arraigo domiciliario. Estamos arraigados aquí todavía. Pero me da gusto saludarte. Saludo también a Mónica Dávalos. Mira, Mónica, mi sobrina, ella nos está acompañando desde Sacramento. Vero Salazar también. Saludos, un fuerte abrazo. Sí. Y bien, bueno, sabemos que por ahí también Carmen Silvia Tamayo desde Guadalajara, Enrique Díaz también nos acompaña, nos suele acompañar, a todos los que nos acompañan también a través de las retransmisiones o los videos que quedan grabados también ahí en Facebook y nos acompañan después o acuden a ellos para verlos cuando tienen la oportunidad. Vaya, para ustedes también un gran saludo, un fuerte abrazo y mis oraciones que siempre están presentes por todos aquellos que se comunican con nosotros. Y como decía al principio, una vez más aprovecho para agradecer a todos los que estuvieron orando por su servidor, eh, en- en- debido al accidente pues que tuvimos por ahí, y que gracias a Dios, bueno, ya vamos en franca recuperación. Saludo a Esmeralda Ortiz, que también se acaba de conectar con nosotros. Muchas gracias por tu comentario. Este, lo tomamos con mucho cariño, Esmeralda. Seguimos pues con nuestra conversación acerca de el Espíritu Santo. Regresamos al día de Pentecostés, sí, y vamos a descubrir la primera obra de la iglesia. ¿Cuál fue? El anuncio. Esa fue la primera obra de la iglesia y la más importante, diría yo, ¿sí? La fundamental, aquella por la que nos dice documentos de la iglesia que la iglesia vive para evangelizar. ¿Sí? La iglesia vive para evangelizar. ¿Sí? Evangelii Nuntiandi del Papa Pablo VI nos habla bastante sobre esto de la evangelización. ¿Sí? Dice, entre otras cosas, no se puede concebir a un evangelizado que no evangelice a su vez.
porque de repente te encuentras gente, o yo he hablado con gente y me dice, no, yo ya estoy evangelizado, pero no están haciendo nada. Le digo yo, pues espérame, yo dudo mucho de cómo estás evangelizado, porque dice un documento que no se puede concebir a un evangelizado que no evangelice a su vez. ¿Sí? No te puedes quedar callado, como decía Juan y Pedro, ¿verdad? No podemos callar lo que hemos visto y oído. Y si nosotros calláramos, hasta las piedras hablarían, ¿verdad? Entonces, en ese principio, la primera obra y la más importante es el anuncio. El anuncio. ¿Sí? Eso es lo que realizan los apóstoles. Y aún así, notamos que cuando estamos leyendo el libro de los Hechos de los Apóstoles, como ellos están en el cenáculo, viene Pentecostés, se derrama el Espíritu Santo sobre ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué hicieron? Me, me gusta esto que nos hace notar la homilía del Papa Francisco del día de Pentecostés. Dice, no prepararon ninguna estrategia cuando estaban encerrados ahí, en ese cenáculo. No elaboraron ninguna estrategia, no, para nada. No prepararon un plan pastoral, o sea, vamos a hacer un plan pastoral porque, para ver cómo vamos a trabajar esto. Podrían haber repartido a las personas en grupos según sus distintos pueblos de origen. Recuerden, había 3,000 de diferentes partes. O podrían dirigirse primero a los más cercanos y poco a poco, ¿verdad? Ir hasta que llegaran a los más lejanos. Sí. También hubieran podido esperar un poco antes de comenzar el anuncio y mientras tanto profundizar en las enseñanzas de Jesús para evitar riesgos. Pero ¿sabes qué? No hicieron nada de eso. El espíritu no quería que la memoria del maestro se cultivara en grupos cerrados, en cenáculos, donde se toma gusto dice esta expresión, a hacer nido. ¿Mm? Y eso es una fea enfermedad que puede entrar en la iglesia. La iglesia no como comunidad, ni familia, ni madre, sino como nido. Es decir, como un clubecito. ¿Mm? Y no es así. No se trata de eso. El espíritu abre, reaviva, impulsa más allá de lo que ya fue dicho y de lo que ya fue hecho. Él lleva más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. Recuerdo la carta de San Pablo a Timoteo, ¿verdad? El Señor te ha concedido un espíritu de fortaleza, no de temor. Yo veo a veces de veras a la gente que dice, ay Dios mío, un montón de bautizados, pero no se ve que estén dejando actuar el espíritu. Todos temerosos, todos tímidos, no se atreven a hablar de... No es tema de conversación. Olvídate, no hables de religión porque siempre acabas mal. Pero no se trata de pelear con nadie, pero si tú vas a exponer tu verdad, tu forma de vida, tu estilo de vida, no puedes dejar de hablar del Señor, de Jesús, de Dios. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por eso nos dice el Papa, ¿verdad?, que lleva más allá de los ámbitos de una fe tímida y desconfiada. En el mundo todo se viene abajo, sin una planificación sólida y una estrategia calculada. Así es, en el mundo así es. En la iglesia, por el contrario, es el Espíritu quien garantiza la unidad a los que anuncian. Fíjate, garantiza la unidad a quienes anuncian. Por eso, los apóstoles se lanzan, poco preparados. Fíjate bien, poco preparados. Y no estoy diciendo que no te prepares, para que no vayamos a malinterpretar esto. Lo que estoy diciendo es que no olvidemos que ellos estuvieron 3 años con Jesús. 3 años con Jesús. Entonces, ¿de qué es lo que están hablando ellos? De lo que
vieron y oyeron de Jesús. Es decir, de los dichos y hechos de Jesús. Es lo que están transmitiendo. Entonces, si tú has vivido una experiencia con Cristo y estás viviendo una experiencia con Cristo, habla de lo que te ha dicho y de lo que te ha hecho. Sí. ¿Cómo fue que te atrajo? ¿Cómo fue que te sedujo? ¿Cómo fue que hizo que cambiara tu vida? Para eso no necesitas un tratado de teología, ni de filosofía, ni aprenderte el catecismo de memoria. Ahora bien, quieres crecer más en tu fe, porque eso es lo que normalmente sucede, ¿sí? Tenemos hambre, queremos conocer más. Definitivamente es necesario y es importante una buena catequesis, una buena formación. Pero eso no es impedimento para que tú puedas estar anunciando la buena nueva de salvación. Los apóstoles estaban poco preparados, corriendo riesgos, pero salen y anuncian. Un solo deseo los anima. Fíjate, y aquí está la clave. ¿Cuál es el deseo de los apóstoles? Dar lo que han recibido. Entonces vuelvo a esto. Si tú ya has tenido tu encuentro personal con Cristo, ya has tenido la experiencia de salvación, da lo que has recibido. Da lo que has recibido. No les vas a dar una clase de Biblia. No les vas a dar una clase de teología. Vas a dar lo que recibiste. Es hermoso el comienzo de la primera carta de San Juan, nos dice el Papa, que empieza así. Eso que hemos recibido y visto, se los anunciamos. Así, de simple. ¿Sí? Si tú ya viviste ese momento en el que experimentaste el amor de Dios, que no lo experimentabas antes por causa del pecado, que tomaste conciencia que el amor de Dios ahí estaba presente, pero el pecado impedía que tú lo experimentaras. Y descubriste que Jesús era la solución, que Jesús se entregó por ti y por mí, que tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida y vida eterna. Que Él vino a liberarnos de la esclavitud del pecado, a perdonarnos el pecado, y que por medio de su sangre preciosa nos limpia y nos purifica, y que nos devuelve esta comunión con el Padre, y que nos da esta posibilidad de experimentar una vez más ese amor infinito, misericordioso del Padre, y que lo único que te pide es que tengas fe, que creas, y que cambies tu forma de vida, ¿sí? Que se venga esta metanoia, ¿sí? Que nos habla San Pablo en la carta de los Romanos, es decir, un cambio de mentalidad que va a ser producto de ese amor de Dios que has experimentado y que no quieres perder, que no quieres volver al pecado, que no quieres ser un malagradecido, que no quieres estar rechazando esa donación total, generosa de Jesús en la cruz para liberarte y perdonarte, y que crees en ella. Entonces viene un cambio de vida por natural. Y proclamas a Jesús entonces verdaderamente el Señor de tu vida. Y una vez que lo has proclamado como el Señor de tu vida, entonces recibes el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que viene, como ya te decía al principio, con sus dones, con sus carismas, para que des frutos y los frutos sean abundantes. Y entonces lo anuncies en la comunidad, porque no te puedes quedar callado. Eso que hemos recibido y visto, se lo anunciamos. Es lo que están haciendo los apóstoles. Sí. Finalmente llegamos pues a entender cuál es el secreto entonces de la unidad, el secreto del Espíritu. El secreto de la unidad en la iglesia, el secreto del Espíritu es el don, porque Él es don, Él es regalo. Vive donándose a sí mismo y de esta manera nos mantiene unidos. En la diversidad nos mantiene unidos, haciéndonos partícipes del mismo don, porque todos bautizados,
estamos participando del mismo don del Espíritu Santo. Y es importante creer que Dios es don, es decir, que no actúa tomando, sino dando. Así es como actúa Dios. ¿Por qué es importante esto? Nos dice el Papa. Porque nuestra forma de ser creyentes depende de cómo entendemos a Dios. Si tenemos en mente a un Dios que arrebata, a un Dios que se impone, nosotros vamos a tender precisamente a arrebatar, a imponer, ocupando espacios, reclamando relevancia, buscando poder. ¿Sí? Pero si tenemos en el corazón a un Dios que es don, entonces todo cambia. Todo cambia. Si nos damos cuenta de que lo que somos es un don suyo, al mismo tiempo, un don gratuito, un don inmerecido, entonces también a nosotros nos gustaría ser de la misma vida un don. ¿Te fijas? Y así, amando humildemente, sirviendo gratuitamente y con alegría, daremos al mundo la verdadera imagen de Dios que tanta falta hace. Tanta falta hace actualmente la verdadera imagen de Dios que tú y yo podemos dar. El Espíritu, memoria viviente de la Iglesia, nos recuerda que nacimos de un don y que crecemos dándonos, no preservándonos, sino entregándonos sin reserva. Así debe de ser. Queridos hermanos y hermanas, nos dice el Papa en su homilía, examinemos nuestro corazón y preguntémonos qué es lo que nos impide darnos. ¿Qué es lo que nos impide darnos? Decimos que tres son los principales enemigos del don. Tres. Siempre así como que escondiditos, agazapados en la puerta del corazón. El primero de ellos es el narcisismo, enseguida el victimismo y por último el pesimismo. El narcisismo que te va a llevar a la idolatría. Así es, a la idolatría de ti mismo. Eso es el problema con el narcisismo. ¿Sí? A buscar solo el propio beneficio. El narcisista piensa, ¿sí?, la vida es buena si obtengo ventajas. Y así llega entonces a decirse, ¿por qué tendría que darme a los demás? ¿Por qué? Pues, para nada. ¿Sí? Para nada. Luego tenemos el victimismo. Este es peligroso, porque el victimista está siempre quejándose de los demás. Es el de, como diría la canción, sufrir me tocó a mí en esta vida, ¿verdad? Y se la pasa sufriendo y sufriendo. ¿Ves? Así es. ¿Cuántas veces hemos escuchado estas tentaciones, verdad? Nadie me entiende, nadie me ayuda, nadie me ama, están todos contra mí. Esas son sus quejas. ¿Por qué los demás no se donan a mí? Ese es el victimista. En el drama pues que vivimos, qué grave es el victimismo. Pensar que no hay nadie que nos entienda y que sienta lo que nosotros estamos viviendo. Nada más a nosotros nos pasa todo esto. Nada más yo tengo que estar ahorita encerrado en la casa. Nada más yo tengo que... No, válgame Dios. Por último, está el pesimismo. El pesimismo. Aquí
La letanía diaria es esa. Todo está mal. La sociedad, la política, la iglesia, el pesimista arremete contra el mundo entero. Pero al mismo tiempo permanece apático y piensa, mientras tanto, ¿de qué sirve darse? Es inútil. Y así entonces, en el gran esfuerzo que supone comenzar de nuevo, qué dañino es el pesimismo. Ver todo negro y repetir que nada volverá a ser como antes. Cuando se piensa así, lo que seguramente no regresa es la esperanza. Y qué triste es cuando se pierde la esperanza. Bien, en estos tres, el ídolo narcisista del espejo, el dios lamentación, me siento persona cuando me lamento, el dios negatividad, todo es negro, todo es oscuro, nos encontramos entonces ante una carestía de esperanza y necesitamos entonces valorar el don de la vida, el don que es cada uno de nosotros. Por esta razón necesitamos el Espíritu Santo, don de Dios que nos cura del narcisismo, del victimismo y del pesimismo. Nos cura del espejo, de la lamentación y de la oscuridad. Esto es lo que compartió el Santo Padre el día de Pentecostés, que me pareció tan interesante, tan rico, tan importante, que por eso quise compartirlo con ustedes el día de hoy. Creo que tiene bastante enseñanza, pero sobre todo tiene bastante exhortación para que verdaderamente nos impulse a hacer algo, ¿sí? A cambiar algo en nuestras vidas, a reconocer esta presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y dejarlo actuar, ¿sí? No hacer nuestros planes y estructurarlos y después pedirle al Espíritu Santo que nada más lo bendiga, lo lleve a cabo. Es todo lo contrario. La iglesia, como hemos visto y como hemos hablado y como lo podemos comprobar en el libro de los Hechos, era todo lo contrario. El Espíritu era el que iba dictando qué era lo que había que hacer y cómo hacerlo. Por eso cuando elabores tus planes, mejor pregúntale, ¿es esto lo que quieres de mí? ¿Esto es lo más conveniente? ¿Verdad? Dame luz, dame entendimiento, dame sabiduría para tomar el camino correcto, para elegir aquello que vaya de acuerdo con el plan de Dios, con la voluntad de Dios, para que así pueda cumplir con la misión que Dios me ha encomendado. Así debe de ser como deberíamos de dejar actuar al Espíritu Santo. Dejarlo que Él lleve las riendas de tu vida, que Él tome la dirección de tu vida. Y verás cómo las cosas cambian. Yo recuerdo que para el estudio de Biblia, precisamente lo primero que te dicen, cuando vas a entrar a la Biblia es invoca al Espíritu Santo, porque si no te vas a perder en la Escritura. El que te va a revelar las Escrituras es el Espíritu de Dios. Así es que lo primero que tienes que hacer cuando vas a hacer el estudio de la palabra de Dios es invocar el Espíritu Santo. Y yo te diría aquí también, aunque no vayas a hacer un estudio de la palabra, pero quieres acudir a ella, como deberíamos de hacerlo todos los días, antes de abrir tu Biblia, invoca al Espíritu Santo. Déjalo que sea Él el que te guíe y que te revele qué es lo que Dios espera de ti.
una forma muy sencilla, muy clara, muy simple, en la que podemos saber qué es lo que quiere el Espíritu de Dios es a través de la Lectio Divina. Así que puedes conseguir una aplicación, va a ponerla ahí en tu teléfono para que, siguiendo la Lectio Divina, viene un momento donde es la acción, para que, siguiendo esa acción, tú puedas entonces tener la certeza de que estás siguiendo el plan de Dios. Terminamos como empezamos. Pidamos, Espíritu Santo, memoria de Dios, reaviva en nosotros el recuerdo del don recibido. Líbranos de la parálisis del egoísmo y enciende en nosotros el deseo de servir, de hacer el bien, porque peor que esta crisis es solamente el drama de desaprovecharla, encerrándonos en nosotros mismos. Ven, Espíritu Santo, tú que eres armonía, haznos constructores de unidad. Tú que siempre te das, concédenos la valentía de salir de nosotros mismos, de amarnos y ayudarnos para llegar a ser una sola familia. Amén. Dios les bendice. Gracias por acompañarme esta tarde y los espero el próximo martes. Saludo a Natalia, que también nos acompañó. Natalia Moró de San Marcos, gracias por estar con nosotros. Y a todos los que han estado con nosotros nuevamente, muchas gracias. Que Dios les bendiga y hasta el próximo martes.